Según Osiner Min, la electrodeposición de cobre es el proceso mediante el cual se obtienen cátodos de cobre de alta pureza. Vale decir que la electrodeposición no es un proceso aislado, depende de otros previos para la obtención de cobre metálico de yacimientos de cobre oxidados. ¿Qué es la electrodeposición? La electrodeposición es el método para cubrir objetos con la película fina de otro material. El principio que lo rige es la electrólisis, electro de electricidad y lisis de ruptura. Fue descubierto por el italiano Luigi Galvani al percatarse que cada material posee una carga eléctrica distinta y estas diferencias de carga podrían aprovecharse para producir cambios físicos en ellos. ¿Qué es la electroquímica? La electroquímica es la ciencia que estudia el intercambio de energías químicas y eléctricas que se producen por medio de una reacción óxido-reducción. ¿Qué es la electrólisis? Electrólisis es el proceso mediante el cual la energía eléctrica se emplea para producir cambios químicos mediante una reacción redox no espontánea, donde se hace pasar una corriente eléctrica. Se lleva a cabo en un contenedor llamado cuba electrolítica. La electrólisis es uno de los principales métodos químicos de separación. La electrodeposición implica la reducción, disminución del estado de oxidación, ganancia de electrones de un compuesto metálico disuelto en agua y una deposición del metal resultante sobre una superficie conductora. La electrodeposición del cobre se lleva a cabo en una solución acuosa que contiene sulfato de cobre. El ánodo, al ser sometido a un flujo eléctrico, se oxida liberando más cationes de cobre que al saturar la solución terminan precipitando sobre el cátodo, donde nuevamente se reducirán producto de las cargas negativas suministradas de la fuente de energía, volviendo a su estado metálico en forma de películas sobre la superficie catódica. La electrodeposición de cobre es parte de una reacción redox, en donde por medio de la aplicación de energía eléctrica se forza la oxidación de metal, recurriendo para que, aparte de sus cationes, a la solución acuosa. Al encontrarse sumergido en esta pieza metálica, al cubrir y a su vez sometida a una carga eléctrica negativa, todos los cationes liberados por el metal recubrido serán atraídos hacia esta y por ende se depositarán de manera uniforme a lo largo de la superficie. ¿Cuáles son los metales usados en la electrodeposición o galvanizado electroquímico? Los principales metales utilizados para el recubrimiento contra la corrosión de piezas de hierro y acero son el aluminio, el cromo, el zinc y el cadmio, ya que estos, además de protegerlo de los factores externos, actúan como ánodos de sacrificio. La plata, níquel, estaño, cobre y oro son muy utilizados cuando, además de la protección contra la corrosión, se requiere mejorar las propiedades de conducción eléctrica y decorativa de los metales a recubrir. ¿Cuáles son los usos actuales? El crecimiento industrial solo es posible en función del desarrollo de las tecnologías que permitan sostenerlo. Por ello, la electrodeposición es hoy en día ampliamente utilizada para la protección de metales, lo que ha permitido mantener el dinamismo de muchos procesos industriales. Materiales. Para cada equipo, un vaso de precipitado de 100 ml, 2 pinzas caimán, un eliminador de baterías o una pila cuadrada, un aro de lata de refresco o cualquier otro material metálico, 15 centímetros de cable de cobre. En la mesa del maestro, una probeta de 50 ml, un vaso de precipitado de 150 ml y un litro de sulfato de cobre a 0.5 mols. Agregar la laminilla de cobre conectada al polo positivo. Esperar a que ocurra la reacción de electrodeposición. Y por último, observar la pieza cubierta de cobre. Se observó que el tornillo tendía a desplazarse hacia la placa de cobre posiblemente por la atracción polar, y en la región más cercana entre ambos aparecieron burbujas y una masa color cobre, la cual es posible que sea por la acumulación de cobre al desplazarse hacia el tornillo. El tornillo al final se encontraba de color de cobre, es decir, recubierto de cobre. Este es un buen indicador de la efectividad del proceso y que se llevó a cabo de manera correcta y exacta. Para explicar cómo la fina capa de cobre resultó envolviendo al tornillo, debemos recordar un par de cosas. Los átomos neutrales metales conforman sólidos, mientras que iones metales suelen poder disolverse en agua. Al tener la placa de cobre conectada hacia el polo positivo de la batería, los electrones del metal tienden a ser atraídos hacia el este, dejando detrás iones de cobre que pasan disueltos a la disolución de sulfato de cobre. Por el otro lado, en el tornillo electrónico está siendo empujado hacia sus átomos de hierro. Estas partículas negativas extraen por sus fuerzas electromagnéticas los cationes de cobre ya disueltos. Una vez que entran en contacto, el cobre recupera su estabilidad energética. Se vuelve neutra y sólida sobre la superficie del tornillo, rellenando las posibles porosidades que tengan cobre más los electrones. Este proceso redox termina
envolviendo el tornillo y formando esa capa de cobre que observamos al finalizar del experimento. Lo que podemos concluir de este trabajo es que es muy importante que conozcamos lo que ocurre en este proceso, ya que este proceso es algo que nos puede ayudar en nuestro día a día. Más que nada a conocer el mundo que nos rodea y conocer cómo funciona e identificar sus usos y aplicaciones que se le pueden dar. Y finalmente entender por qué ocurre este fenómeno y toda la trascendencia que ha tenido a lo largo de la historia. Actualmente, la electrodeposición de cobre se usa en una variedad de aplicaciones, desde el control del cobre y de las impurezas en una refinería de cobre hasta la recuperación de cobre en niveles de hasta partes por millón en aguas residuales de semiconductores.